Los estudiantes extranjeros finalmente aprenden a por qué los seres humanos están prohibidos. HFY, Sci-Fi Historia. Las campanas matutinas resonaban a través de los corredores curvados de la Academia Galáctica de Historia Militar, su eco reverberando en las paredes metálicas como si los mismísimos astros llaman al orden. Cada rincón del campus parecía desertar con una energía vibrante, producto de la diversidad inconmensurable de sus estudiantes. Seres de formas, tamaños y naturalezas inimaginables se desplazaban a toda prisa hacia sus aulas. Patas múltiples resonaban con un golpeteo rítmico, zarpas afiladas arañaban suavemente el suelo pulido, y plataformas flotantes deslizan suavemente sin emitir sonido alguno, componiendo una sinfonía caótica que solo en la academia podía parecer armoniosa. Sistol, un estudio de la especial Scarn, ajustó sus 6 extremidades con nerviosismo al atravesar el umbral de la sala del seminario avanzado del profesor Gratol. Su exoesquelo segmentado, de un gris oscuro con matices azulados, emitía leves chasquidos al moverse, sonidos que para él eran tan naturales como la respiración. Aunque había tomado asiento en su lugar habitual, cerca del centro de la sala, no podía evitar sentir la presión del día. Junto a él se encuentra Clorv, cuya forma cristalina irradiaba destellos prismáticos bajo la iluminación artificial del aula, reflejando la luz como si fuera un vital vivente. A su otro lado estaba Vespa, un ser amorfo de tonalidades turquesa, contenida en una silla diseñada especial para espipos no cohesivos. Su superficie ondulaba sutilmente, señor clara de anticipación. La sala se llenaba rápidamente. Voces en decenas de idiomas flotaban en el aire, pero el bullicio se desenvolvió en cuanto el profesor Gratol Tul hizo su entrada. Un dortanio imponente, de piel escamada y mirada penetrante, era una figura legendaria entre los círculos académicos de la Confederación. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia antes de hablar, lo que provocó un silencio inmediato entre los alumnos. Hoy, anunció con voz tumba, recibirán sus asignaciones finales de investigación. El murmullo de emoción no se hizo esperar. Estas asignaciones no representarían la mitad de la calificación del semestre, sino que, para muchos, sería el trampolín hacia futuras carreras diplomáticas, militares o científicas dentro de la Confederación Galáctica. Gratol caminaba lentamente entre los pupires, distribuyendo pequeñas tarjetas de datos a cada grupo. Su paso era firme, casi ceremonial. Cuando llegó al escritorio donde se encontraban Sistol, Clorv y Vespa, se detuvo. Los 3 estudiantes se miraron con curiosidad. El profesor, en voz baja, pronunció una frase que encontró aún más su intriga. Su grupo tiene una asignación especial, una que requirió aprobación directa del decano de la academia. La tensión se podría cortar con una hoja de plasma. Depositó la tarjeta sobre la mesa sin más explicaciones y se alejó. Sistol la tomó con una de sus extremidades, y con voz firme, leyó el contenido. Investigar y explicar por qué los humanos son la única especial con una propuesta de nivel X para participar en conflictos interesantes. Por un momento, el silencio entre los 3 fue absoluto. Clorv fue el primero en reaccionar. Su cuerpo cristalino vibró levemente, emitiendo un sonido similar al tintineo de copas de cristal al chocar entre sí. ¿Los humanos?, dijo con una mezcla de burla y desconcertado. Esos bípedos primitivos de la Tierra apenas alcanzan la velocidad de luz hace 2 siglos. La expresión de Gratol se endureció de inmediato. Se volvió hacia ellos, su voz cargada de una serie que raramente mostraba. Jamás subestimen lo que no entienden, estudiantes. Existe una razón por la cual este tema está restringido. Después de la clase, los 3 compañeros se reunieron en el área común de la biblioteca, un espacio circular lleno de luz suave y estanterías flotantes que contenían conocidos de miles de mundos. El ambiente era tranquilo, pero sus mentes bullían con preguntas sin respuesta. Debe haber un error, dijo Vespa, su forma ondulando con confusión. ¿Por qué una especial tan subdesarrollo tendería a una prohibición de nivel X? Esa es la clasificación más alta que otorga la Confederación. Sistol, aún procesando la información, activó su datapad y comenzó a buscar datos básicos sobre la Tierra. Según los registros, la humanidad había unificado su planeta hacía apenas 3 siglos. Su ingreso a la Confederación era reciente, menos de 200 años.
Y su tecnología apenas clasificaba como de nivel 3, lo mínimo para establecer comunicación interesante básica. Tal vez es una prueba, sugirió Clorp. Quizás el profesor quiere ver si podamos encontrar algo que no existe. Intentaron acceder a archivos históricos sobre conflictos humanos, pero se toparon con múltiples niveles de restricción. Incluso registros sobre guerras planetarias internas estaban bloqueados. Esto es muy extraño, dijo Sistol, frunciendo sus mandíbulas. Hasta los eventos más antiguos están restringidos. ¿Qué es lo que intentan ocultar? Al día siguiente, decidieron acudir directamente al profesor Grattol. Su oficina, decorada con artefactos de antiguas batallas y mapas estelares, olía a incienso de Narte, un aroma calmante que contrastaba con la tensión que llevaron consigo. Profesor, comenzó Sistol, tenemos problemas accediendo a la información sobre nuestro tema. Casi todo lo relacionado con guerras humanas está restringido. Grattol los observaron en silencio durante unos segundos antes de asegurar lentamente. De un comparativo oculto en su escritorio extrajo un pequeño cristal de datos. Por eso se les asignó a ustedes. Son mis mejores estudiantes. Esto les dará acceso temporal a los archivos de guerra de la Tierra. Úsenlo con sabiduría. Profesor, preguntó Vespa, su forma brillando tenuemente. ¿Usted ha enfrentado humanos en combate? El silencio que siguió fue engordecedor. Por un instante, Grattol pareció perdido en pensamientos del pasado. Finalmente, con voz baja, respondió, durante un escarceo fronterizo, antes de que se implementara la prohibición. ¿Y cómo eran?, preguntó Clorp. Grattol parpadeó rápidamente con sus 4 ojos, algo que los estudiantes jamás le había visto hacer. Eran, empezó a decir, pero luego negó con la cabeza. Completen su investigación. Lo entenderán por ustedes mismos. Mientras abandonaban la oficina, Sistol notó algo perturbador. Las manos del profesor temblaban levemente. ¿Lo viste?, susurró a sus compañeros. El profesor Grattol tenía miedo. Él combatió en las guerras quilteanas y lideró batallas contra los enjambres Devor. ¿Qué pudieron haber hecho los humanos para asustar a alguien como él? Esa noche, usaron el cristal para acceder a los archivos restringidos. Las primeras imágenes y reportes aparecieron lentamente en sus pantallas. El silencio fue inmediato. El cuerpo de Clorp perdió su brillo, un claro signo de conmoción. Vespa se volvió complementado inmóvil, una rareza absoluta para su especial. Las mandíbulas de Sistol castañeteaban nerviosamente. Por el vacío, susurró. Esto no puede ser real. Ningún especial seguiría luchando bajo esas condiciones. Se miraron entre ellos. Sin decir una palabra, sabía que había cruzado un umbral. Su investigación apenas comenzaba, pero ya presentan que estaba a punto de descubierto un secreto que cambiaría para siempre su comprensión de la galaxia. Desde el momento en que recibieron acceso al cristal de datos, Vespa se sumergió de lleno en los archivos de guerra de la Tierra. Lo que comenzó como una simple tarea académica pronto se convirtió en una obsesión. Las pausas para venir se volvieron anecdóticas, y los descansos sociales, simples recuerdos lejanos. Su forma ondulante rara vez abandonaba la terminal holografía del centro de investigación. Su estructura amorfa parecía adherirse al espacio, como si sus moléculas se negaran a alejarse de las revelaciones contenidas en aquellos archivos prohibidos. Mientras tanto, Sistol trabajaba incansablemente, con sus 4 brazos superiores deslizándose con precisión sobre la interfaz de datos, mientras sus 2 inferiores mantienen su cuerpo en posición. Sus mandíbulas emitían leves chasquidos de concentración. Fueron entonces cuando algo en la base de datos llamó su atención. Encontré los registros del primer contacto, anunció, sus antenas temblando levantamiento. Clorp y Vespa se acercaron rápidamente, sus cuerpos, cristalino uno y fluido el otro, reflejando la pálida luz del monitor. En la pantalla apareció una grabación del año 2157. Una nave terrestre se aproxima a una embarcación diplomática de la Confederación, justo al borde del sistema solar humano. Sistol abrió otro archivo, uno con un marcador especial, evaluación militar, restringido. Lo desbloqueó con el cristal de autorización. En la nueva grabación, un grupo de humanos,
vestidos con ropas de combate en tonos verde y marrón, estaban reunidos en un salón amplio. Observadores de la Confederación se encuentra en una plataforma elevada, anotando con atención. Es una demostración de capacidad de combate, leyó Sistol en voz alta. Parte del proceso de integración de nuevas necesidades. La tarea parece simple: desactivar a los robots entrenadores o llegar al otro extremo de la sala. Los robots estaban calibrados para representar un desafío justo según el nivel terrestre. Pero lo que sucedió después no se parece a nada que hubieran visto antes. Los robots eran superiores en fuerza, velocidad y armamento. Por todos los parámetros estándar, los humanos debieron ser derrotados en minutos. Pero no fue así. Los estudiantes observaron, paralizados. «Mira cómo se mueven», susurró Clorb, su tono vibrando con incredulidad. «No combaten como individuos, funcionan como una sola mente». El líder del grupo, un humano llamado Capitán Gregory Peters, parecía orquestar una danza letal. Cuando un miembro era bloqueado, otro atacaba desde un ángulo diferente. Usaban el terreno, creaban trampas improvisadas, tomaban decisiones en fracciones de segundo. Y lo más inquietante, cuando uno resultaba herido, no se detenía. Seguía luchando. Su dolor no los hacía vacilar, al contrario, parecía avivar su furia. «Están sonriendo», dijo Vespa con voz temblorosa. Esa mujer perdió la movilidad de un brazo, y sonría mientras continúa peleando. Las notas adjuntas al archivo eran aún más alarmantes. Agresividad innecesaria. Creatividad perturbadora. Persistencia patológica. Los humanos completaron el desafío en un tercio del tiempo esperando. Los observadores de la Confederación no parecían impresionados. Lucían perturbados. Sistol abrió otro video. Esta vez, el grupo humano enfrentaba a robots diseñados para simular el nivel tecnológico de especies 3 escalones por encima de la Tierra. «Esto es una trampa», dijo Clorb. «Ningún especial debe tener éxito contra esa clase de amenaza». Pero una vez más, los humanos desafiaron las expectativas. Lejos de rendirse, redoblaron su agresividad. Sus movimientos eran más audaces, sus tácticas, más arriesgadas. Cuando el capitán Peters fue gravemente herido, usó su propio cuerpo como señuelo para emboscar a los robots. Lo llaman pelear a través del dolor, leyó Sistol en voz baja. Los humanos pueden anular las señales de dolor para continuar combatiendo. El video terminó con una escena inolvidable. El equipo humano, sangrando y herido, de pie entre los restos de los robots. Los observadores de la Confederación ya no estaban solo incómodos. «Ahora tengo miedo. Ahora entiendo por qué esta investigación es clasificada», murmuró Vespa. «Los humanos no combaten como las otras especies, porque no piensan como las otras especies. Cuando están en peligro, no se retraen. Se vuelven más peligrosos». Clorb emitió un palanco resplandor. «Y eso fue solo una prueba. Imagina lo que harían en una guerra real». Sistol cerró los archivos. Sus extremidades temblaban ligeramente. «Tenemos que saber más», dijo. «Y creo que sé a dónde mirar». A la mañana siguiente, Clorb llegó temprano al centro de investigación. Su cuerpo resplandecía con una luz intensa, una seña inequívoca de entusiasmo. «Encontré algo», anunció. Un informe sobre un lugar llamado Próxima Centauri B. Sistol y Vespa se acercaron de inmediato. Después de una semana entera de investigación, ninguno de los tres había dormido lo suficiente. La información que estaban descubierto era adictiva y aterradora. Fue una de las primeras colonias humanas fuera de su sistema, explicó Clorb. 3 años después de que se unieran a la Confederación. ¿Y fue atacada?, preguntó Vespa, su forma fluctuando con interés. «Por saqueadores draxianos», respondió Clorb. «Los conoces, ¿cierto? Esos grupos nómadas que atacan mundos menos desarrollo». Sistol hizo chasquear sus mandíbulas con inquietud, un tic nervioso que se había vuelto constante desde que comenzaron a profundizar en los archivos prohibidos sobre la humanidad. Sabía que los draxianos eran una amenaza conocida en la Confederación. Saqueadores errantes, oportunistas. Pero rara vez representaban un peligro real.
La mayoría de las colonias sabían cómo lidiar con ellos, entregar recursos, evitar el enfrentamiento, sobrevivir. Todo el mundo sabe lo que son los Draxianos, comentó Sistol, su tono cargado de ansiedad. Son matones. Intimidan, roban, pero no buscan destrucción total. La mayoría de las colonias se rinden sin pelear. Bueno, interrumpió Clorb, su cuerpo cristalino vibrando tenuemente. Los humanos no recibieron ese memo. El informe que estaban revisando relataba con detalle un incidente en la colonia humana de Próxima Centauri B. Una patrulla de 3 naves draxianas había aterrizado cerca del asentamiento, seguros de una victoria fácil. La lógica era simple. Una colonia joven, aislada y con mínima capacidad armamentista no podía resistir. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Bajo el liderazgo de la comandante Satarait, los colonos humanos organizaron una defensa que no solo tomó por sorpresa a los draxianos, sino que también desesperó profundamente a los investigadores de la Confederación que más tardar en estudiar el caso. Mira estas tácticas, dijo Sistol, abriendo una nueva sección del informe. Usaron el terreno a su favor, colocaron trampas en zonas de vegetación densa, atacaron de noche cuando la visión draxiana se ve limitada, incluso manipularon el clima local para crear barro y dificultar el avance enemigo. Uno de los pasajes más inquietantes era un testimonio de un draxiano sobre vida. Describía cómo los humanos, incluso heridos, fingían estar más tumbas de lo que realmente estaban, esperando a que un enemigo se acercara para lanzarse al ataque con violencia inesperada. Eso no es normal, dijo Vespa, su forma ondulante congelada por la inquietud. Casi todas las especies priorizan curar a sus heridos. Esta estrategia raya en lo suicida. Y eso no es lo peor. Añadió Clorb con voz baja. Su luz interior se apagaba un poco más. Mira esta parte. Hacia el final del ataque, cuando los draxianos han penetrado profundamente en la colonia, los humanos revelaron su defensa final. Había instalado explosivos en cada estructura, cada calle, cada almacén. Todo el asentamiento estaba listo para autodestruir. La comandante Wright aconsejó a los draxianos, leyó Clorb en voz alta. Retírense ahora o moriremos todos, pero ustedes morirán con nosotros. ¿Estaban mintiendo? Preguntó Vespa con una esperanza casi infantil en su voz. Clorb activó un archivo de video. En la imagen aparecía la comandante Wright, visiblemente herida, con su brazo sangrando pero el rostro imposible. Sostenía un dispositivo de detonación mientras hablaba con el líder draxiano. Sus palabras eran tranquilas, pero su mirada era pura determinación. Este es nuestro hogar, dijo. Preferimos morir antes que dejarlo. Pero no se equivocan. Ustedes también morirán. El comandante draxiano se rió, pero luego la miró a los ojos. Y dejó de reír. Se retiraron, dijo Sistol, leyendo los comentarios del informe. Reportaron al resto de su flota que las colonias humanas no valían el riesgo. Dijeron que los humanos no entienden cuando están derrotados. Vespa permaneció inmóvil, algo que en su especial solo ocurría ante un profundo trauma mental. ¿De verdad habrían destruido su colonia? ¿A ellos mismos? ¿A sus familias? Según los análisis psicológicos realizados después, interino Clorb con un tono sombrío. Sí. La comandante estaba lista para activar la detonación. Y lo más perturbador, los más colonos la apoyaban. Sin dudarlo. Sistol cerró el archivo, sus 6 extremidades temblando. Ahora entiendo por qué el profesor Gratol nos dio este tema. No se trata solo de cómo luchan los humanos, sino de cómo entender la supervivencia. Para la mayoría de las especies, dijo Vespa lentamente, sobrevida es la prioridad máxima. Después de intensas revisiones de seguridad, 2 semanas más tarde, los 3 estudiantes abordaron una nave con rumbo al tercer planeta del sistema Saúl. Sistol revisaba los ajustes de su traje ambiental. Aunque la atmósfera terrestre era respirable para su especial, la gravedad era más fuerte de lo que estaba acostumbrado. Aún no puedo creer que estemos haciéndolo, dijo, reajustando los filtros de su casa. Es la única manera de entendidos realmente, replicó Vespa. Su campo de contención vibraba suavemente a su alrededor,
protegidola de las condiciones del planeta. Clorv no dijo nada. Su forma brillante había perdido intensidad desde que dejaron la academia. De los tres, ella era la más empática, la más sensible, y esta investigación la había afectado profundamente. La nave aterrizó en el puerto espacial de Ginebra, uno de los principales puntos de conexión terrestre con la Confederación. Al descender de la rampa, los recibió un humano de edad avanzada, con cabello gris y gafas de lectura. «Bienvenidos a la Tierra», dijo con una sonrisa cálida. «Soy el Dr. Alan Parker, del Museo Global de la Guerra. Gratol me habló sobre su proyecto de investigación», dijo el Dr. Parker mientras estrecha las extremidades de los tres estudiantes. Su tono era afable, educado, pero algo en su expresión no concordaba del todo con sus palabras. Sonreía, sí, pero sus ojos no mostraban la misma calidez. Los estudiantes se presentan uno por uno, y cuando mencionaron que su envoltorio era la historia militar de la humanidad, la sonrisa de Parker vaciló apenas por un segundo. «Sí, bueno», respondió con una ligera pausa. «Nuestra historia con la guerra es complicada. Pero el museo debería darles lo que necesitan. Aunque, debo admitir, no recibimos muchas visitas no humanas interesadas especialmente en ese tema». El Museo Global de la Guerra se alzaba como un coloso de concreto y cristal en el corazón de Ginebra. Desde lejos, parecía un edificio solemne, casi sagrado. A medida que se acercaban, Sistol notó algo despierto. «Hay tantos humanos aquí», murmuró. «¿Por qué querrían revivir su propio paso violento?». El Dr. Parker lo escuchó, y esta vez su sonrisa sí llegó a sus ojos, aunque era triste. «Para registrar», respondió simplemente. «Para aprovechar de nuestros errores. Y sí, a veces, para honrar a los que lucharon». El interior del museo estaba dividido en épocas, como capas geológicas de conflicto. Parker los llevó primero a la sección de guerras antiguas. Allí, vitrinas exhibían armas primitivas hechas de piedra, madera y metal. A pesar de su sencilleza, aquellas herramientas tenían una brutalidad palpable. Incluso en esta etapa temprana, explicó el Dr. Parker mientras señalaba una lanza de obsidiana, los humanos mostraban una persistencia inusual. Mientras que otros depredadores terrestres abandonaban una cacería difícil, los humanos rastreaban a su presa durante días, incluso semanas. Siguieron avanzando hasta llegar a una sala más grande, dedicada a lo que llamaban las guerras mundiales. Dos conflictos que, según las fechas, había envuelto a todo el planeta en violencia masiva en un lapso de solo 30 años. 17 millones de muertes en la Primera Guerra Mundial, leyó Clorv en voz baja desde una pantalla. Su forma cristalina tembló con un brillo helado. Y luego, lo hicieron de nuevo, con aún más muertos. Parker asintió con solemnidad. La Segunda Guerra Mundial superó los 60 millones de muertes. ¿Contra otra especiali?, preguntó Vespa, incapaz de comprender la lógica. El Dr. Parker negó suavemente con la cabeza. «Contra nosotros mismos». Los tres estudiantes quedaron en silencio. El concepto de matrimonio a miembros de la misma especial a semejante escala era impensable en la mayoría de culturas galácticas. No era solo barbarie, era una falla profunda en el instinto más básico de preservación colectiva. Avanzaron hasta una exhibición llamada la Guerra Fría, donde dos potencias humanas acumularon suficientes armas nucleares para destruir el planeta entero, varias veces. «Destrucción mutua asegurada», leyó Sistol de una pantalla holográfica. Amenazaban con aniquilarse mutuamente, para evitar ser aniquilados. Como dijo, comentó Parker con un dejo de ironía, es complicado. Pero el área que más perturbó a los estudiantes fue la dedicada al entrenamiento militar especial. Mostraba cómo los humanos seleccionaban individuos y los alguien deliberadamente a condiciones extremas. Privación de sueño, hambre, frío, dolor físico y miedo psicológico. Esto sería considerado tortura en la mayoría de culturas de la Confederación, dijo Vespa, su forma ondulante contrayéndose de horror. «Nosotros lo llamamos entrenamiento», respondió el médico. «Romper al soldado, para reconstruirlo más fuerte». Casi al final del recorrido, llegaron a una sección inesperada: arte y guerra. Pinturas, poemas, música,
todos celebrando los ideales de heroísmo, sacrificio y gloria en batalla. Una sinfonía gloriosa acompañaba la galería, mientras estantas de soldados humanos alzaban banderas en paisajes devastados. No lo entiendo, dijo Clorb, su luz interna vibrando con confusión. Muestran todos los horrores de la guerra, y luego la celebran. El doctor Parker se detuvo, como si esa pregunta ya la hubiera enfrentado muchas veces. Dijo finalmente, es el gran paradoja de la humanidad. Reconocemos que la guerra es terrible, pero también la romanticismo. La odiamos, pero algo en nosotros parece estar irremediablemente atraído por ella. Miró a los tres con una mezcla de honestidad y pesar. Nuestro gobierno unificado ha trabajado por siglos para superar estas tendencias. Pero algunas parezcan estar grabadas en nuestra biología. Cuando salieron del museo, el cielo de Ginebra estaba cubierto por nubes grises. El viento soplaba con una calma tensa, como si la atmósfera misma sintiera el peso de lo que había aprendido. Sistol se volvió hacia el doctor Parker con una última duda quemándole en la garganta. ¿Cree que la Confederación tuvo razón en prohibir que los humanos participen en la guerra? Parker guardó silencio. Un largo, incómodo silencio. Permítanme decir así, responde al fin, nos hemos convertido en los asesinos más eficaces de nuestro planeta. Imaginen lo que podríamos ser con tecnología avanzada de la Confederación, y sin límites. Los estudiantes se miraron entre sí. Ya no eran los mismos que había bajado de la nave. Había una nueva comprensión entre ellos, pesada, inquietante. Pero también sabían que aún no tenían la imagen completa. De regreso en la Academia Galáctica, los tres se sienten transformados. Había visto de primera mano la compleja y contradictoria relación de la humanidad con la guerra. Pero algo aún no cuadraba. Debe haber más, dijo Sistol, encendido de nuevo el terminal de archivos. Algo que aún no hemos visto. Reunidos en su sala de estudio, los tres estudiantes estaban inmersos en la investigación como nunca antes. Tiene que haber ocurrido algo especial, dijo Sixtol, su voz cargada de sospecha. El cuerpo cristalino de Clorb pulsó con un destino de comprensión. ¿Y si buscamos registros de humanos participando en conflictos de la Confederación? Tal vez hubo un incidente que llegó directo a la prohibición. Vesba ya estaba tecleando en la base de datos de acceso especial. Aquí hay algo interesante. El conflicto Tayloran de 2189. Dice que fue la única vez que se permitió a los humanos participante en una acción militar de la Confederación. El archivo estaba fuertemente censurado. Muchos apartados estaban tachados o completamente bloqueados. Pero lo que queda suficiente para provocar escalofríos. El Imperio Tayloran, una especial no afiliada a la Confederación, había estado atacando mundos fronterizos. Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas, el Consejo Galáctico autorizó una intervención militar. Entre las fuerzas desplegadas, se incluyó un pequeño grupo de fuerzas especiales humanas, solo 50 soldados, liderados por la coronel Diana Reed de la Fuerza de Defensa Terrestre. ¿Solo 50 humanos entre más de 50.000 soldados de la Confederación? Dijo Sixtol, haciéndonos sonar sus mandíbulas con sorpresa. Fue una prueba, explicó Vesba, para evaluar su efectividad en combate junto a otras especiales. Los informa que, aunque los humanos eran menos del 0,1% del total de las tropas, fueron responsables de más del 8% de las bajas enemigas. Las descripciones de sus tácticas eran inquietantes, brutales, impredecibles y psicológicamente devastadoras, tanto para los enemigos como para los aliados. Escuchen esto, dijo Clorb, su voz vibrando de incomodidad. Un soldado humano, el teniente Owen Scott, fue herido durante un ataque. El equipo médico le ordenó retirarse, pero él se negó. El informe detalaba cómo Scott se dejó capturar deliberadamente, usando su herida como distracción. Ya dentro de una instalación enemiga, escapó por su cuenta, saboteó sus sistemas defensivos y permitió que las fuerzas de la Confederación tomaran la base con bajas mínimas. ¿Por qué no se retiró? ¿Estaba herido?, preguntó Vesba, su forma ondulante con incredulidad. Los humanos no piensan como nosotros, dijo Sixtol en voz baja. Para ellos,
Cumplir la misión está por encima de su propia supervivencia. El archivo mostraba que, tras varios incidentes similares, soldados de especialidades más pacíficas comenzaron a mostrar signos de estrés psicológico. Muchos requieren consejería después de presenciar tácticas humanas. Las descripciones eran alarmantes. Aquí hay una cita de un comandante tuliano, leyó Vesva. Los humanos luchan como si la muerte fuera solo un inconveniente a superar, no la consecución final a evitar. Es perturbador presencia. Lo más impactante fue la reacción del propio Imperio Tailoran. Después de solos 3 encuentros con unidades humanas, su alto mando envió un mensaje urgente solicitando negociaciones de paz. Clorp proyectó el mensaje traducido en la pantalla central. No podemos continuar este conflicto contra fuerzas que incluyan soldados humanos. Sus métodos violan nuestra comprensión más básica de la ética en la guerra. Preferimos aceptar términos de paz desfavorables antes que enfrentar los nuevos. La guerra terminó poco después, con una victoria decisiva para la Confederación. Pero el verdadero conflicto comenzó después. El archivo incluye resúmenes de reuniones de emergencia. Numerosas expresaron su profunda preocupación por permitir que los humanos participan en conflictos armados. En la parte final, se mencionaba una sesión extraordinaria del Consejo Galáctico. Este debe ser el momento, dijo Sixtol. El punto donde decidieron prohibir a los humanos la guerra. ¿Podemos acceder a esos registros?, preguntó Clorp. Vesva hizo otra búsqueda. Sí, pero están clasificados. Se necesita un nivel de autorización más alto que el que tenemos. Sixtol se levantó de su asiento. La determinación en su postura era clara. Pues entonces tenemos que hablar con el profesor Graatol de nuevo. Si vamos a hacer bien este trabajo, necesitamos ver esos registros. Clorp dudó. Su luz interna se atenuó. ¿Están seguros de que queremos saber más? Lo que hemos visto ya es lo bastante perturbador. Necesitamos la verdad completa, insistió Sixtol. Especialmente si vamos a vivir en una confederación donde los humanos están presentes. Debemos entender exactamente de qué son capaces. Los 3 estudiantes se miraron en silencio. Sabían que estaban acercándose al corazón de un misterio galáctico. El momento exacto en que la humanidad fue considerada demasiado peligrosa para la guerra. El profesor Graatol no se mostró contento con la solicitud. Sus 4 ojos parpadearon en rápida sucesión mientras los estudiantes explicaban lo que había descubierto. Ya han aprendido más sobre los humanos que cualquier otro estudio de esta academia, dijo con un tono tumba. Tal vez, eso debería ser suficiente. Con todo respeto, profesor, dijo Sixtol, con sus 6 extremidades colocadas en una postura formal. El cristal brillaba con una tenue luz roja. Este es mi cristal de acceso personal, dijo el profesor Graatol en voz baja. Lo conservado de mi tiempo como asesor militar. Les dará acceso temporal a los archivos del Consejo. Úsenlo una sola vez y después devuélvanmelo inmediatamente. Esa noche, los 3 estudiantes se reunieron en una sala privada de estudio. La mezcla de emoción y miedo era palpable mientras insertaban el cristal en el terminal. Acceso concedido. Sesión especial 7729. Audiencia de emergencia sobre la participación militar humana, anunció la voz del sistema. En la pantalla apareció un video del gran salón del Consejo Galáctico. Representantes de 17 esperados estaban sentados en círculo, sus rostros solemnes. En el centro, de pie, había una humana con uniforme azul oscuro y marcas doradas en los hombros. Esa es la almirante Kelly Hudson, dijo Vesva, leyendo del archivo. Representó a la Tierra. En esta audiencia, el líder del consejo, un anciano Medusen con zarcillos brillantes, habló primero. Esta sesión de emergencia ha sido convocada para analizar la participación humana en el reciente conflicto ciano y determinar su papel futuro en operaciones militares de la Confederación. Lo que siguió fue una serie de testimonios de observadores militares que había presencia a los humanos en combate. Un comandante tuliano describió cómo un escuadrón humano había seguido luchando efectivamente a pesar de haber perdido la mitad de sus integrantes. Un médico vulcrán testificó que trató a humanos que rehusaban medicamentos para el dolor, ansiosos por regresar al campo de batalla cuanto antes.
Pero lo más perturbador fue el testimonio de una psicóloga Cent. Lo que revelan nuestros estudios sobre la evolución humana es inquietante. Son la única especialmente sensible que evolucionó como cazadores por persistencia. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de los miembros del consejo. Significa que mataban persiguiendo a su presa hasta que ésta colapsaba por agotamiento, explicó la psicóloga. Puede correr por horas, incluso días. Ignoran el dolor, el hambre y la sed cuando tienen una meta. Su historia evolutiva los hizo resistentes, obstinados, implacables. La sala del consejo quedó en completo silencio mientras todos asimilaban las implicaciones. Entonces, la almirante Hudson habló. Intentó defensor la participación de los humanos en conflictos futuros. La humanidad ha superado su paso violento, argumentó. Nuestro gobierno unificado ha promovido la paz durante siglos. Pero su defensa no funcionó. Al referirse con orgullo a ejemplos históricos de valencia humana en combate, horrorizó al consejo en lugar de tranquilizarlo. ¿Habla de un soldado que se lanzó sobre un explosivo para salvar a sus compañeros?, dijo un representante de voz temblorosa. ¿No ve que esa voluntad de morir por los demás es preciso lo que nos preocupa? El testimonio más impactante llegó de un humano, el Dr. Ellis Carter, psicólogo especial en su propia especialidad. Los humanos evolucionamos para sobrevivir en condiciones extremas, dijeron. Nuestro cerebro nos recompensa por persistir a través del dolor y la adversidad. Lo llamamos determinación, valencia, coraje, pero con acceso a tecnología avanzada, esta cualidad se vuelve peculiar. No solo para otros, sino para nosotros mismos. La deliberación del consejo fue intensa. Algunos argumentaban que los humanos debieron ser aislados por completo. Otros defendieron sus contribuciones positivas en medicina, exploración y ciencia. Finalmente, se tomó una decisión. La prohibición de participación militar humana, anunció el líder Medusen, no busca principalmente proteger a otras especies de los humanos, sino proteger a los humanos de sí mismos. Con sus tendencias naturales potenciadas por nuestra tecnología, era probable que asumieran roles cada vez más destructivos y autolesivos. La cámara enfocó a la almirante Hudson mientras escuchaba la resolución. Los estudiantes esperan ver ira o protesta, pero en su rostro solo había una cosa: comprensión. Los tres estudiantes permanecieron en silencio. Todo encajaba al fin. La decisión no fue un castigo. Fue una advertencia y una protección. El día de su presentación final llegó. El aula estaba llena como nunca antes. No solo había estudiados, sino también miembros del personal académico, e incluso oficiales de la Embajada de la Confederación. Se había corrido la voz sobre la investigación especial que el profesor Gratol había encomendado a sus tres mejores estudiantes. Sixtol, sintiendo el peso del momento, estiró sus 6 extremidades, colocándolas en la postura ceremonial más formal. «¿Listos?», dijeron. Sixtol temblaba ligeramente mientras preparaba los apoyos visuales para su presentación. A su lado, la forma cristalina de Clorb brillaba con una energía nerviosa, y el cuerpo amorfo de Vesva ondulaba con una mezcla de anticipación y ansiedad. «Antes de comenzar», dijo Sixel, dirigiéndose a sus compañeros, «hay una persona más con la que creo que deberíamos hablar. Si de verdad queremos entender a los humanos en la guerra, necesitamos hablar con alguien que haya sido un guerrero humano». «¿Eso es posible?», preguntó Clorb, incrédula. «La prohibición lleva décadas vigente. Encontré a alguien», respondió Sixtol, la doctora Natalie Ross, científica humana del Centro de Investigación de la Confederación. Sirvió en las Fuerzas Armadas de la Tierra antes de convertirse en científica. Una hora después, estaba sentados frente a una humana de cabello gris corto y ojos inteligentes. Lo que más les llamó la atención fue lo normal que parecía. Después de todo lo que había investigado, casi esperaban que los humanos se vieran más peligrosos. «Gracias por recibirnos, doctora Ross», comenzó Vesva. «Estamos intentando entender por qué los humanos tienen prohibido participar en conflictos de la Confederación». La doctora sonrió con suavidad. «Un tema de investigación interesante. ¿Qué han descubierto hasta ahora?». Los estudiantes compartieron sus hallazgos, las demostraciones de combate
el incidente de Próxima Centauri, el Museo de Guerra en la Tierra, el conflicto tayloriano, y finalmente, la audiencia del Consejo Galáctico. Sabemos qué ocurrió, dijo Sixel, pero aún no entendimos completamente por qué los humanos son tan diferentes en la guerra. ¿Qué hace que su especial aborde el conflicto de forma tan única? La doctora Ross guardó silencio por un momento, pensando cuidadosamente sus palabras. La mayoría de las especies evolucionaron para evitar riesgos innecesarios y conservar energía, dijo al fin. Son estrategias de supervivencia sensatas en la mayoría de los entornos. Pero los humanos evolucionamos en condiciones extremadamente difíciles. Necesitamos otra forma de pensar. Se inclinó hacia ellos. Nosotros evolucionamos para tomar riesgos, para gastar energía persiguiendo metas incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Cuando otras cosas ven una situación con pocas probabilidades de éxito, su instinto es retirarse y esperar una oportunidad mejor. Eso es lógico. Pero los humanos no hacen eso, observó Clord. No, asintió Ross. No lo hacemos. Seguimos adelante. Ustedes lo ven como locura, porque bajo sus estándares lo es. Nosotros lo llamamos esperanza. Determinación. Coraje. Seguimos luchando no porque sea probable que ganemos, sino porque la alternativa es inaceptable. Sus palabras hicieron clic en la mente de los 3 estudiantes. Por eso existe la prohibición, dijo Vesva, con repentina claridad. No solo porque los humanos son guerreros peligrosos, sino porque su forma de entender la guerra no es compatible con la del resto de la Confederación. Ross asintió. La guerra humana no es solo un ejercicio práctico para lograr un objetivo. Es existencial, psicológica, cultural, en formas que otras especies no logran comprender. Y eso nos convencerá en aliados valiosos, pero también en enemigos aterradores. Más tarde ese mismo día, los estudiantes dieron su presentación final. La sala estaba llena, estudiantes, personal de la academia, e incluso algunos funcionarios de la Embajada de la Confederación. Explicaron todo lo que había aprendido. Mostraron videos, cifras, declaraciones de testigos. Hablaron de la historia, de la biología evolutiva, de la política y de la psicología. Desde las primeras guerras humanas hasta la resolución del Consejo, nada fue dejado fuera. Al terminar, él